Estoy empezando a enamorarme de mi esposa y no sé qué hacer. Cuando mi difunta esposa, el amor de mi vida, falleció hace 4 años tras el nacimiento de nuestro segundo hijo, mi mundo se desintegró en 1.000.000 de pedazos grises y silenciosos. El olor a leche agria y el eco de mi propio agotamiento llenaban la casa. Fue entonces cuando le propuse a Cassie, la hermana de un amigo y conocida de mi esposa, un acuerdo puramente transaccional. Un techo sobre su cabeza a cambio de ayudarme a no ahogarme en pañales y llantos. Ella necesitaba escapar de un pasado violento y yo necesitaba un ancla. Nos casamos por su seguro médico y mi cordura, uniendo 2 desesperaciones bajo un mismo techo, con la solemnidad de un contrato de negocios. El acuerdo era claro, una línea trazada en la arena. Seríamos una familia en apariencia, pero nuestros corazones permanecerían en habitaciones separadas. Poco a poco, el silencio gris de la casa empezó a tener color. Cassie no solo limpiaba, transformaba. El aroma a pan horneado por la madrugada, su trabajo de medio tiempo, reemplazó el olor a tristeza. La risa de mis hijos, Leo de 6 y Sam de 4, volvió a rebotar en las paredes. Ella no intentó borrar a su madre. Al contrario, la mantenía viva. A mamá le encantaba cómo te ríes así, Leo, le decía, mostrándole una foto. Yo la observaba desde la puerta de la cocina, sintiendo una gratitud tan inmensa que dolía, una calidez que se sentía como una traición. Me repetía a mí mismo que era solo por los niños, que mi corazón estaba enterrado a 2 metros bajo tierra junto a mi esposa, pero la mentira comenzaba a sentirse delgada y frágil. El punto de quiebre llegó una noche de martes. El estrés del trabajo, una llamada perdida de la escuela, todo se acumuló en una montaña de frustración. Casey había olvidado comprar leche y yo estallé. Le grité por algo tan trivial, viendo cómo su rostro se contraía, no con ira, sino con un miedo que me recordó por qué había buscado refugio en mi casa. El arrepentimiento fue instantáneo y corrosivo. Me disculpé torpemente, esperando un reproche. En su lugar, ella simplemente tocó mi brazo. «Estás cansado», dijo en voz baja, su tacto enviando una descarga eléctrica que no tenía nada que ver con nuestro acuerdo. En ese momento, bajo la luz fluorescente de la cocina, la vi. No como una empleada, ni como una amiga de mi esposa, sino como la mujer que estaba manteniendo unido mi universo. Y el pánico que sentí fue puro y absoluto terror. Después de esa noche, el aire entre nosotros cambió. Empecé a notar cosas que mi luto autoimpuesto me había impedido ver. La forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba en un libro, el lunar justo debajo de su oreja izquierda, o cómo tarareaba una vieja canción de cuna mientras doblaba la ropa. Cada detalle era una nueva grieta en la fortaleza que había construido alrededor de mi corazón. ¿Te gusta?, Drenia me preguntó un día, sirviéndome estofado. El aroma llenó la cocina, un olor a hogar que ya no podía atribuir solo a la conveniencia. «Sí, gracias», logré decir, pero lo que mi cerebro gritaba era «¿Me gustas tú? Me aterra cuánto me gustas». Me sentía como un ladrón, robando momentos de felicidad que sentía que no me pertenecían, profanando un recuerdo sagrado con cada latido acelerado que ella provocaba. La calma se rompió cuando su pasado llamó a la puerta, literalmente. Un mensaje de texto de un número desconocido apareció en su teléfono, que había dejado en el mostrador. Era él, su ex. «Sé dónde vives». No pensé, solo reaccioné. Sentí una furia primitiva, un instinto de proteger mi territorio, mis hijos, a ella. La confronté, no con acusación, sino con una preocupación feroz. «Cassie, ¿qué es esto?». Por primera vez, vi su fachada de calma desmoronarse por completo. Sus manos temblaban mientras me contaba sobre las amenazas, el miedo constante. Hablamos durante horas, y la línea entre protector y protegido, entre esposo de papel y hombre, se borró por completo. Me di cuenta de que la idea de que alguien le hiciera daño era tan insoportable como perder a mi primera esposa de nuevo. Una semana después, intentando traer algo de luz de vuelta a sus ojos, llegué a casa con un ramo de sus flores favoritas, unas sencillas margaritas. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego se llenaron de una emoción que no pude descifrar. Me dio las gracias, su voz apenas un susurro. Se acercó y por un instante pensé que me daría un abrazo como los muchos que habíamos compartido. Pero no lo hizo. Se puso de puntillas y presionó sus labios contra los míos. Fue un beso rápido, casi casto, pero que incendió cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Se apartó de inmediato, con las mejillas sonrojadas, y se apresuró a poner las flores en agua como si nada hubiera pasado. Pero todo había pasado. El pacto estaba roto, las reglas pulverizadas. Tenía que hablar, o la verdad me consumiría desde dentro. Estás a punto de escuchar el final, sin rodeos, sin tener que buscar en nuestro perfil. Si te gusta este formato, la mejor forma de apoyarnos es con tu like y siguiéndonos. Aquí tienes el desenlace. Reservé una mesa en Lucas, un pequeño italiano que ella adoraba, para esa misma noche. Le dije a mi cuñada que era nuestro aniversario de mentira y necesitaba que cuidara a los niños. El viaje en coche fue un silencio denso y pesado. Podía sentir su nerviosismo vibrando en el asiento del copiloto. En el restaurante pidió una copa de vino, algo que rara vez hacía desde su pasado. La conversación fue forzada. Hablamos del tiempo, de las notas de Leo, de cualquier cosa que no fuera el beso que flotaba entre nosotros como un fantasma. Cada bocado de pasta se sentía como ceniza en mi boca. «Dilo ya», me gritaba una voz interna. «Arruínalo todo, cobarde», susurraba otra. Vi mi reflejo en la ventana y apenas reconocí al hombre aterrorizado que me devolvía la mirada.
Cuando el camarero se llevó los platos principales, tomé una respiración profunda que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Casi, empecé, y su mirada se clavó en la mía. No puedo seguir con esto. Vi el pánico en sus ojos y me apresuré a continuar. No puedo seguir fingiendo que nuestro acuerdo es solo un acuerdo. Me he enamorado de ti. Sé que esto no es lo que firmamos, y si quieres irte, lo entenderé. Te ayudaré a establecerte, a pagar la escuela, lo que sea. Pero no podía no decírtelo. El silencio que siguió fue atronador. Entonces vi una sola lágrima trazar un camino por su mejilla. Una pequeña y temblorosa sonrisa apareció en sus labios. Me estaba preguntando, susurró, su voz rota, ¿cuánto tiempo más ibas a tardar en decirlo? El viaje de vuelta a casa fue en un silencio diferente, uno lleno de promesas y posibilidades. A mitad de camino, sin decir una palabra, extendí mi mano sobre la consola central y ella entrelazó sus dedos con los míos. Fue el primer contacto que no se sintió como una transgresión, sino como un destino. En casa, después de asegurarnos de que los niños dormían, nos quedamos de pie en el salón. La foto de mi difunta esposa estaba en la repisa de la chimenea, sonriendo. No sentí una punzada de culpa, sino una extraña sensación de gratitud y paz, como si me diera su bendición. Miré a Cassie, a esta mujer increíble que había reconstruido mi familia, y sin darme cuenta, también a mí. No era un reemplazo, era un nuevo comienzo. Y por primera vez en 4 años, me sentí completamente en casa.